Bienvenidas y bienvenidos una vez más al webinar de la Escuela Nacional de Entrenamiento y Educación, y que queremos hoy centrarnos en unos datos que realmente consideramos muy importantes de la Escuela Nacional y que debemos de tener en cuenta. 127 conmociones cerebrales en división de honor masculina, 127 en las últimas 3 temporadas. Y 244 conmociones cerebrales en las 3 últimas temporadas en división de honor masculina, más la Liga Iberdrola, más la Liga de M23. Creo que son datos que preocupan y son datos que nos hacen estar por encima de la media que hay en conmociones cerebrales en las ligas del resto de países que formamos World Rugby. Son datos importantes y creemos desde la Escuela Nacional que deberíamos de profundizar un poco y mostrarlos a todos los compañeros. Mi nombre es César Archilla, soy el director de desarrollo y hoy os voy a presentar al ponente de hoy, Mario Iglesias, doctor de los servicios médicos de la Federación Española de Rugby. Es doctor dentro de las selecciones nacionales de alto rendimiento, Educator World Rugby, formador de la Escuela Nacional, aparte de un gran compañero, y es el que nos va a presentar hoy todo el informe del estudio que han coordinado y que han realizado durante las 3 últimas temporadas. Mario, buenas tardes y bienvenidos al webinar. Buenas tardes. Buenas. Nada, muchas gracias lo primero por la organización del webinar, que creo que es importante, así que nada. Muchas gracias, Mario. Para todos, si os parece, vamos a dejar que Mario haga su presentación, porque ahora cuando ponga modo pantalla nos va a perder a todos, ¿de acuerdo? Y luego a partir de ahí, todas las preguntas que tengáis, pues ya damos pasos, o bien por el chat, que lo tenéis, si surge la pregunta la vais anotando, o bien luego lo que haremos será daros voz para que podamos preguntar a Mario cualquier otra duda. Así que si os parece, sin más dilaciones, Mario, todo tuyo. Muy bien, pues nada, empiezo. Aquí está. ¿Podéis ver la pantalla, la presentación? Correcto. Ahora Vale. sí, Mario. Muy bien, pues nada, en primer lugar eso, daros las gracias a todos por estar aquí y nada, espero que os sea provechosa el webinar, ¿vale? Y luego al final lo que queráis preguntar, pues lo intentamos responder, ¿vale? Nada, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de la conmoción cerebral. Vamos a hablar, pues voy a hacer una introducción sobre qué es a nivel fisiopatológico la conmoción cerebral, así explicado un poco de forma sencilla, cómo se diagnostica, cómo se maneja, y luego voy a hablar pues del estudio este que llevamos haciendo 3 años ya en España, de los datos que tenemos y de qué cosas podemos hacer para intentar prevenir en la medida de lo posible la conmoción, ¿vale? Voy a intentar que sea una charla un poco adaptada para todos, ¿no? Tanto para público general como para que los médicos y los fisios, los sanitarios, vamos, que puedan sacar también algo de la charla. Bueno, lo primero decir que hace no mucho estábamos así, entonces todo esto de la conmoción cerebral en el rugby, todos los protocolos son relativamente recientes, desde los últimos 10 años. Lo primero que hay que saber es que cualquier jugador que se me desploma en el campo, sea por una conmoción cerebral o por lo que sea, lo tengo que sacar del campo, ¿vale? No puede seguir jugando. Vemos aquí a esta jugadora, encima sub-16, si no recuerdo mal, o sub-14, pero vamos, menor, se desploma en el campo, ¿vale? Esto pasó hace 1 año o 2 años, creo que fue hace un par de años, aquí en España, ¿vale? Entonces, la jugadora se desploma, bueno, pues van a ver lo que le pasa, van a ver cómo está y demás, y luego resulta que la jugadora sigue jugando. Eso no se puede permitir, ¿vale? Me da igual que no haya visto un golpe, se levanta la jugadora y sigue. La jugadora se desplomó, me da igual que no sepa si es por una conmoción, si es por un golpe de calor, puede ser por 1000 cosas, pero la jugadora no está, cuando se desplomó así, significa que no está en unas situaciones decentes, ¿no? Para seguir jugando con seguridad. Entonces esa jugadora se tiene que ir fuera directamente, ¿vale? Y ahora sí que ya empezamos a hablar un poco sobre conmoción. Nada, lo dicho, los últimos 10 años está así más de moda el tema. Vemos como temporada tras temporada, esto es un estudio epidemiológico de todas las lesiones que se hacen en Inglaterra todos los años, vemos como temporada tras temporada la conmoción cerebral es la lesión más frecuente, ¿vale?
y eso nos pasa en muchísimas ligas o en casi todas las competiciones en las que hay estudios epidemiológicos. Entonces, es una patología muy relevante y muy frecuente, ¿vale? ¿Qué es la conmoción cerebral a nivel fisiopatológico? Pues bueno, más o menos lo que pasa es lo mismo que lo que nos pasa cuando vamos en el coche y pegamos un frenazo, que nosotros nos vamos moviendo a una velocidad y al pegar ese frenazo seguimos con la inercia del movimiento, y es el cinturón de seguridad el que nos tiene que parar, y damos como un latigazo, ¿no? Y sentimos una serie de fuerzas por el tema de la inercia, que es más o menos lo que pasa aquí en el cerebro. No es que el cerebro golpee el cráneo por dentro, ¿vale? Sino que es como una gelatina que al frenarse en seco sufre una serie de fuerzas por culpa de la inercia, como veis aquí, que se mueve de esa forma, ¿no? El cerebro. ¿Qué ocurre? Que cuando las neuronas sufren esas fuerzas, lo interpretan como un estímulo. ¿Y qué hace una neurona cuando recibe un estímulo? Se enciende y lo pasa a la siguiente, ¿vale? Entonces, si eso pasa en una neurona, o sea, en unas pocas neuronas, no pasa nada, porque están habituadas, es su función normal y demás. Pero, ¿qué pasa cuando esto ocurre en miles de millones de neuronas a la vez? Pues que se gastan todos los depósitos, o gran parte de los depósitos energéticos del cerebro, ¿vale? Es lo mismo que cuando yo voy al gimnasio, si hago una serie de 5 repeticiones de bíceps, por ejemplo, de un brazo, pues eso es una cosa. Pero si me meto una sesión de CrossFit de todo el cuerpo muy intensa, pues al final voy a necesitar más tiempo, lógicamente, para recuperarme de esa sesión de CrossFit que de 5 repeticiones de bíceps, ¿vale? Eso a grosso, porque gasté mucha más energía en la sesión que en el entrenamiento de las 5 repeticiones de bíceps. Pues ese ejemplo es un poco a grosso modo lo que ocurre con la conmoción cerebral, ¿vale? Esta gráfica representa un poco la energía de los depósitos energéticos del cerebro en función del tiempo, ¿vale? Entonces, pues el cerebro tiene sus depósitos energéticos normales y de repente llevamos un golpe. No hace falta que sea un golpe directo sobre el cuerpo, sino que es lo que dije, es un frenazo de la cabeza, que puede ser por un golpe en la cabeza, puede ser por un golpe en el tronco con un latigazo cervical, ¿vale? No hace falta que haya un golpe directo en la cabeza, ¿eh? Entonces se produce este frenazo, se produce esas fuerzas en el cerebro, las neuronas lo interpretan como un estímulo, se encienden todas las neuronas a la vez y gastan muchísima energía, ¿vale? Tenemos como una tormenta eléctrica y gastan como un 20% de los depósitos de energía del cerebro, ¿vale? Se estima que más o menos un cerebro normal puede tardar en torno a 12 días, ¿vale? La medicina no es una ciencia exacta y hay muchísimas variaciones, ¿vale? Intrapersonales, o sea, entre personas diferentes y dentro de la misma persona también. Entonces, eso es la estimación media, ¿vale? Pero, entonces, ¿qué es lo que necesita el cerebro para recuperarse? Pues lo que va a necesitar es el reposo, lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para recuperarme de una sesión intensa de CrossFit de 1 hora? Pues voy a necesitar reposo, dormir, descansar, comer, pues exactamente lo mismo con el cerebro, ¿vale? ¿Qué ocurre si en lugar de darle ese reposo, aquí tuve la descarga de los depósitos energéticos y con reposo, como tuve reposo, comí, descansé, pues volvieron los depósitos energéticos a su estado normal, ¿vale? ¿Qué pasa cuando en lugar de hacer eso, directamente el jugador sigue jugando y directamente vuelve a tener otra conmoción cerebral? Pues que esos efectos de la segunda conmoción se suman a los de la primera, con lo cual los síntomas van a ser mucho peores, va a tardar mucho más en recuperarse, puede llegar a la cronificación de los síntomas, ¿vale? Ya casi termino con esta parte de chapa de fisiopatología, ¿vale? Pero es un poco para entender todo el conjunto de la charla en sí. Además, está demostrado que un jugador que está conmocionado tiene muchísimo mayor riesgo de sufrir tanto otra conmoción como cualquier otra lesión. ¿Por qué? Pues porque llegas mal, llegas a destiempo, a situaciones de contacto, por ejemplo, no te colocas bien o llegas en un mal momento y pues un golpe, pues rompes cruzados o tienes cualquier lesión o incluso, pues eso, otra conmoción, porque además el cerebro está más vulnerable, ¿vale? Con lo cual, lo dicho, la piedra angular del tratamiento de la conmoción cerebral es el reposo, ¿vale? Descansar, dormir, comer, no hacer deporte, reposo tanto físico como cognitivo, ¿vale? Por eso tienen una gran importancia los planes de retorno gradual al juego, ¿vale? Este es el plan de retorno gradual al juego de la FER
hay también de World Rugby, al final cada federación lo adapta un poco a su realidad, ¿no? Y es muy importante tanto el plan de retorno gradual al juego como el return to learning, ¿no? Que hay ahora, que es el plan de retorno gradual al aprendizaje o a, bueno, a las actividades cognitivas, ¿no? Porque también se necesita un reposo cognitivo, es muy importante, son muy importantes ambas cosas. Y, por ejemplo, pues eso, el plan de retorno gradual al juego pues tiene varias fases. Entonces, yo no es... Estoy 2 semanas sin hacer nada y de repente, pimba, me pongo a jugar entero. A jugar con contacto completo, con un juego, no un partido normal, no. Empiezo primero con una actividad aeróbica, luego puedo empezar a meter pues pases, por ejemplo, temas técnicos sin ninguna carga física, luego puedo combinarlo, luego al final de todo acabo metiendo... O sea, hay una serie de fases, ¿vale? Entonces, es muy importante que un jugador que tiene una conmoción se le aplique un plan, lo primero lo retiro, reposo y luego le aplico un plan de retorno gradual al juego y al aprendizaje, ¿vale? ¿Cómo diagnostico la conmoción cerebral? Bueno, yo creo que la idea un poco ya de qué es la conmoción y demás, yo creo que más o menos ya la tenemos. Bueno, además de esas consecuencias a corto plazo que explicaba antes, también puede tener unas consecuencias a largo plazo, pues eso, como enfermedades neurodegenerativas y demás, ¿no? Que están en estudio actualmente. ¿Cómo se diagnostica la conmoción cerebral? Bueno, pues lo primero que hay, esto es Álvaro Jimeno, que se conmocionó ahí un partido de la selección, ¿no? Lo primero que hay que hacer en el campo, pues lógicamente, es hacer una estabilización manual en línea, o sea, inmovilizarle el cuello, ¿no? Este es el doctor Saló, uno de los médicos o el coordinador de los médicos de las selecciones, le está estabilizando el cuello, está hablando con él, pues está para asesorarlo, ¿no? Para examinarlo y demás. Entonces, vamos a encontrar unos criterios, unas señales que me van a decir si el jugador está conmocionado o no, ¿vale? Puedo encontrar unos criterios 1, criterios 2, o puedo ver que está todo bien, que está todo correcto y el jugador puede ser jugado. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos, ¿vale? Los criterios 1. ¿Qué son los criterios 1? Son las banderas rojas, ¿vale? Son cosas gordas que a mí me dicen directamente que ese jugador está conmocionado. Eso es una conmoción de libro, ¿vale? O sea, directamente. Yo, ante un jugador que veo que pierde el conocimiento, por ejemplo, después de un golpe en la cabeza, pues sé que eso es una conmoción. Es un criterio 1 y ese jugador lo hay que sacar directamente, ¿vale? Entonces, vamos a tener muchos, hay muchos, vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, pues eso, el más evidente, ¿no? Pérdida del conocimiento. Lo más importante que quiero que quede claro aquí es que solamente el 10% de las conmociones producen pérdida del conocimiento. Solo el 10%, es decir, que 9 de cada 10 conmociones cerebrales no hacen que el jugador pierda el conocimiento, ¿vale? Con lo cual, hay veces que se preguntan a los jugadores, ¿tuviste alguna conmoción cerebral? Y te dicen, no, yo nunca me quedé inconsciente después de un golpe en la cabeza. Sí, pero eso no es no tener una conmoción cerebral, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto es el vídeo más evidente, ¿no? Pues lleva un rodillazo en la cabeza el jugador, el placador, cae y se queda inconsciente, ¿no? Estoy hablando de este jugador, ¿eh? Este se quedó ahí inconsciente. Podemos también tener convulsiones, que es así un poco más espectacular. Entonces vamos a ver ahora otro vídeo. Quiero que os fijéis en el jugador de amarillo, que parece que está perfectamente, ¿eh? Lleva un golpe en la cabeza también. Ahora parece que se encuentra un poco mal. Ahora, pues eso, está inestable, tal, cae al suelo y en el suelo, pues eso, patalea, hace así, eso, pues bueno, movimientos con las manos y demás, pues eso, estaba convulsionando, ¿vale? Eso también es otro criterio 1. Eso yo ante eso tengo que sacar al jugador del campo, ¿vale? Otro que tengo es una postura tónica, es así como andar en moto, ¿vale? Vais a verlo aquí. Ahora os tenéis que fijar en el número 6 del Barça, ¿vale? Este de aquí, este jugador de aquí, lo veis, llevo un rodillazo en la cabeza y veis cómo se queda, ¿vale? Tanto de pies como tanto de manos, de brazos, como de pies, como de piernas en este caso, ¿vale? Se queda ahí y no se puede mover. Está en esa situación que está, a veces puede ser así o puede ser totalmente extendido, ¿vale? En este caso, la conmoción no se detectó en el momento. Ese jugador siguió jugando y unos minutos después pasó esto, que fue un contacto mucho más leve, que es lo que os decía antes, ¿vale? Lleva un contacto en la cabeza que tampoco fue para tanto, no fue tan grande como el otro y se quedó en esta posición otra vez con los brazos, ¿vale? No quedó grabado porque luego la cámara se movía, pero se quedó con esta posición en los brazos, que esto es la postura tónica, ¿vale? Esto cuando te quedas así es la postura tónica. Esto es lo que os decía, que cuando yo tengo una conmoción cerebral y sigo jugando, tengo un riesgo mucho mayor tanto de sufrir cualquier lesión
como de sufrir otra conmoción cerebral, porque mi cerebro es mucho más vulnerable, ¿vale? Y porque llego mal a los contactos, llego mal a los sitios, mi propiocepción no funciona bien, ¿vale? Entonces, soy mucho más vulnerable a sufrir cualquier tipo de lesión, incluyendo, por supuesto, la conmoción cerebral. ¿Vale? Luego tenemos la ataxia. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es los problemas de equilibrio, ¿vale? Lo vais a ver aquí en este vídeo. Tarda un poco. No es inmediato, ¿eh? No son las primeras fases. Vais a ver que, bueno, la jugadora va a ir al suelo, ¿vale? Y después se va a levantar, que parece que, bueno, que no pasa nada. Ahí, ahora, ¿vale? La jugadora dio con la cabeza en el suelo. Tarda un poco en levantarse, pero bueno, sí que se preocupan ya los médicos, ya entran. Esta chica de azul, ¿vale? Y la veis que está inestable, que va como, veis que va dando pasos raros hacia atrás, como que se cae y se cayó, ¿vale? Eso es ataxia, ¿vale? Son problemas, hay veces que gatean, ¿vale? Tenía otro vídeo también por ahí en el que el jugador no era capaz de levantarse y gateaba un poco, ¿vale? Eso también es ataxia, eso también son problemas de equilibrio. Eso es otro criterio uno, ¿vale? Todo esto son cosas luego, por ejemplo, un jugador que está aturdido, que yo veo que está como confundido, que está confuso, ¿vale? Jugador que no está orientado. Esto, pues, por ejemplo, pasa a veces, bueno, que no directamente le preguntas que dónde está o que qué día es y te dice que está en otro país o que es noviembre y estamos en febrero, por ejemplo, cosas así gordas, ¿no? Luego también, pues eso, cambios de comportamiento. Una persona, un jugador que, bueno, que se autocontrola bien y demás, y en un momento dado, pues después de un golpe en la cabeza está como muy irritable. O sea, que quiere pegar, pues eso, al médico o a cualquier otro, vamos, que está muy irritable, o que está llorando, que está eso, que está agresivo, cosas así, ¿vale? Y luego, pues signos oculomotores y al final cualquier síntoma de conmoción cerebral, ¿vale? Eso, lo que os dije, todo esto que vimos hasta ahora son cosas muy gordas que se llaman criterios 1, ¿vale? Son banderas rojas. Ante eso, el jugador tiene una conmoción cerebral y lo hay que sacar directamente del juego, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los criterios 2. Esto es un poco más complicado. Estas son cosas que a mí me hacen sospechar que el jugador puede tener una conmoción cerebral, ¿vale? Que yo lo veo raro, pero que no veo algo claro como, que no veo una ataxia clara como la que veíamos antes, o sea, un problema de equilibrio claro como el que veíamos antes, sino que veo un traspié raro que a mí me dice, coño, ¿este estará bien? O sea, ¿sería un traspiés normal o será que estará conmocionado? ¿Vale? Cuando no lo tengo claro, pues son los criterios 2, ¿no? Que son los criterios 1 subumbral, se llama, pero bueno. Esto ya va un poco más a los sanitarios, ¿no? Pero ante estos, en España, a día de hoy, en España, el protocolo también me obliga a sacarlos del campo, ¿vale? En España, en absolutamente todas las competiciones, de División de Honor incluida y Liga Iberdrola para abajo, todas las competiciones, se aplica el protocolo identificar y retirar, ¿vale? Este protocolo lo que me dice es que ante una conmoción sospechada o confirmada, tengo que sacar del campo al jugador inmediatamente, lo tengo que sacar y no puede jugar más en todo el día o en todo el torneo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer después del partido? Para los sanitarios le pueden hacer unos test al jugador para verlo, ¿vale? Lo vamos a ver. Entonces, lo que decía, subumbral de criterio es 1 y luego son estas otras dos cosas, por ejemplo, que el jugador se toca mucho la cabeza, que el jugador pone la rodilla al suelo, que tarda en levantarse. Bueno, son cosas que no llegan a ser criterios 2, pero que me hacen también pensar en una conmoción y que yo evalúo al jugador para saber si lo tiene o no, ¿vale? Pero en el caso, lo dicho, en el caso de ver algo de esto, en España tengo que sacar al jugador del campo, ¿vale? Esto es un partido internacional, España contra Namibia. Fijaros, aquí se llevó un rodillazo en la cabeza, lo voy a volver a poner. Se tocó la cabeza y ahora se queda en esta posición, con una rodilla en el suelo y una mano en el suelo. Esa es la posición de trípode, ¿vale? Voy a volver a poner el vídeo. Se llevó ahí el rodillazo en la cabeza y lo dicho. Se toca la cabeza, se posa la mano en el suelo, luego no sigue el vídeo, pero bueno, él acaba levantándose tarde, sigue el juego y en cuanto pita el árbitro, pimba, rodilla en el suelo otra vez y otra vez la mano en el suelo, posición de trípode, ¿vale?
Esto, al ser a nivel internacional, tenemos otro protocolo según el cual podemos sacar al jugador para hacerle un test, ¿vale? Entonces, a este jugador lo sacamos, le hicimos un test y efectivamente dio que tenía una conmoción. O sea, el test salió anormal, ¿no? Salió de conmoción cerebral. Entonces, esto en España habría que sacar al jugador. Por lo que os estoy diciendo, de que se aplica el criterio de identificar y retirar, ¿vale? No obstante, podemos evaluar al jugador igualmente, ¿vale? Lo puedo evaluar después del partido. Lo que bajo ningún concepto se puede hacer en España es saco al jugador, haga cambio o no haga cambio, le hago unos test, tal, y si me lo pasa puede seguir jugando. No se puede hacer eso. En España, si el jugador o la jugadora tiene un criterio 1, un criterio 2, si yo tengo una sospecha de que tiene una conmoción o lo tengo claro que la tiene, tengo que sacar al jugador del campo, ¿vale? Después le puedo hacer los test que hacemos nosotros durante el partido. En España se le podría hacer después o al día siguiente, cuando sea. El sanitario de turno, ¿eh? No puede ser, esto no es para público general, esto es para el sanitario que sea, que es el HIA, ¿vale? Que al final es un test que a mí me permite hacer unas pruebas de equilibrio, orientación de memoria, de concentración, síntomas, evaluación neurológica. Al final lo que me hace eso es me genera un mapa mental de la situación neurológica del jugador, ¿vale? Para que yo pueda decir, vale, está bien o está mal, ¿vale? Al final objetivizarlo un poco. No sé, este es un torneo de Guillermo, que es mi hermano, es con el que he estado haciendo el estudio este del que voy a hablar luego. Estábamos en un torneo un campeonato de Europa de médicos del torneo con el tema de esto, ¿no? Entonces, estamos, bueno, es un partido de Irlanda contra Gran Bretaña, si no recuerdo mal, algo así, ¿no? Entonces veis que vamos siguiendo el partido por la cámara, o sea, por la pantalla, lo vas viendo y puedes sacar al jugador y demás. Pero lo he dicho, en España eso ahora mismo, a día de hoy, no se puede hacer, ¿vale? Veis que esta hoja la tenemos aquí. Esto es muy útil para los médicos. Yo esto siempre lo utilizo, ¿vale? ¿Por qué? La voy a poner aquí. Esto es solamente para médicos oficios, para sanitarios. Estas son cuestiones. Esto estaba en inglés y es una página de World Rugby, es una hoja de World Rugby que bueno, la traduje porque al final lo doy en los cursos y me parece muy interesante, ¿no? Son cosas para no hablar de yo creo que tiene una conmoción, es que a mí me parece que tal. Hablamos de cosas objetivas, es decir, el jugador cae sin protección, el jugador está inmóvil durante más de 5 segundos, el jugador se vuelve a caer al suelo. Entonces, esto lo pongo porque es muy importante hablar de cosas objetivas, de datos objetivos cuando yo hablo de conmociones, como cuando hablo de cualquier cosa, porque si no empezamos a hablar de opiniones y por discutir, podemos discutir sobre cómo se puede aparcar una bicicleta, pero tenemos que dar datos objetivos, ¿vale? No obstante, en España, lo he dicho, si yo veo algo de todo esto, todo esto sería de aquí, lo rojo, de aquí para arriba, sería una conmoción confirmada, todo esto, y esto sería una conmoción sospechada, ¿vale? Todo esto en España se iría fuera del campo, ¿vale? Se va fuera y ya si le quiero hacer un test HIA, se lo hago después, ¿vale? Después del partido o al día siguiente o lo que sea. ¿Cómo, entonces, a modo de resumen, ¿no? Para público general, ¿cómo puedo identificar una conmoción cerebral? Pues con las red flags que dije antes, con las banderas rojas que dije antes, los criterios 1, es decir, pérdida del conocimiento, problemas de equilibrio, convulsiones, que el jugador está muy irritable, que está confundido, que está aturdido, ¿vale? Todo eso. O que tiene síntomas, por ejemplo, bueno, lo veis, más emotivo, irritable, triste, nervioso, dificultad para concentrarse, recordar, sensación de lentitud, no se encuentra bien, dolor de cuello, fatiga, que le moleste el ruido o la luz, visión borrosa, mareo, somnolencia, náuseas o vómitos, presión en la cabeza, dolor de cabeza, problemas de equilibrio. Ante todo esto, si yo soy un padre, una madre, un entrenador, un árbitro, un delegado, un jugador, pues yo tengo que pensar en que puede ser que ese jugador tenga una conmoción cerebral, ¿vale? Y entonces, como puede ser que ese jugador tenga una conmoción cerebral y es una conmoción cerebral sospechada, como mínimo sospechada, ese jugador se tendría que ir fuera, ¿vale? Si es confirmada, obviamente también. Y para los sanitarios, pues lo dicho, con ayuda de esta hoja para objetivizarlo todo, lo mismo. Si es una conmoción confirmada o sospechada, el jugador va fuera del campo. Se va fuera en un primer momento. Y ya al día siguiente o después del partido o del entrenamiento, si le quiero hacer un test para asegurarme, pues perfecto. Durante el partido no se puede hacer ningún test a ningún jugador, ¿vale? Lo único le puedo hacer las preguntas de Madoc, le puedo preguntar, pues a ver en qué parte del partido estamos, quién marcó el último, o sea, le puedo hacer unas preguntas generales para ver si el jugador está orientado, eso es otra cosa. Pero yo no puedo sacar al jugador a hacer una prueba de equilibrio y que si sale bien, volver a meterlo. Eso bajo ningún concepto se puede hacer en España, ¿vale? Bueno, en España
tiramos siempre hacia la precaución. Si tengo una sospecha de conmoción, el jugador va fuera, punto, ¿vale? Que encima se puede meter a otro jugador extra, aunque se hayan agotado los cambios, ¿eh? Entonces, no se perjudica a nadie. Vale, y ahora ya supimos identificar la conmoción cerebral, ¿cómo la manejo? ¿Qué hago yo una vez que supe que un jugador tiene o pudo tener una conmoción cerebral, ¿no? Lo dicho, conmoción sospechada o conmoción confirmada, obviamente con síntomas también. Si un jugador lleva un golpe en la cabeza y está mareado, tiene presión en la cabeza, le duele la cabeza, lógicamente, pues blanco y en botella, leche, conmoción confirmada, ¿vale? Los test, en nuestro caso, por ejemplo, los partidos internacionales, cuando hacemos un test, si el jugador presenta síntomas, automáticamente el test se suspende y es como un positivo en conmoción, digamos, ¿vale? Entonces, si tiene síntomas después de golpe en la cabeza, es una conmoción, ¿vale? Conmoción sospechada o conmoción confirmada, siempre hago lo mismo, retiro al jugador del campo inmediatamente, ¿vale? Retiro al jugador del campo inmediatamente. Luego, pues las primeras 24 horas, pues lo dicho, lo retiro, no lo dejo solo, lo mantengo vigilado, tiene que ser evaluado por un médico lo más rápido, lo antes posible, en las primeras 24 horas, en las primeras horas, por lo menos en las primeras 24 horas, ¿vale? En el mismo día si es posible. No beber alcohol, no conducir, reposo tanto físico como cognitivo, dejar descansar toda la noche, ¿vale? Esto que se hacía antes de ir a despertar al conmocionado cada 3 horas, no. Dijimos que lo que necesita es descansar, que necesita dormir, que necesita reposo. Pues que descanse y que repose, ¿vale? Lo que puedo acercarme es, pues, ver si sigue respirando, ¿vale? Que sigue vivo. Pues con eso es suficiente, pero tiene que descansar y tiene que dormir, ¿vale? Y luego, pues, si tiene dolor de cabeza o lo que sea, pues mejor paracetamol que ibuprofeno o aspirina, ¿vale? Esta web que os la podéis apuntar es una web que lanzamos, yo creo, hace ya 1 año o 2 años. Puede ser que 1 año, no me acuerdo. Bueno, 2 años ya. Con todo el tema de la conmoción cerebral, toda la información básica, todo más o menos lo que estoy comentando ahora mismo en esta charla, pues un poco, pues, información tanto para sanitarios, con todos los test, con toda la fisiopatología explicada, como para público general también, pues porque si tengo si alguien tiene un hijo que está conmocionado, por ejemplo, y tiene dudas, pues puede acudir a esta web, que está, vamos, creo que está bastante completa y que está muy bien y que es en español, y se puede informar, ¿vale? Un poco de qué va el tema, cómo lo hay que manejar y demás, ¿vale? Vale, y ahora voy a hablar un poco del asunto del estudio este que estamos haciendo, ¿vale? Es un estudio que estamos haciendo, bueno, pues eso, estoy haciéndolo con mi hermano, y luego pues están colaborando otros médicos y fisios, tanto del servicio de los de departamento, eso, de las selecciones de la federación, como la mayoría de los sanitarios, tanto médicos como fisios, como enfermeras hay incluso, de los equipos de División de Honor, Liga Iberdrola y Competición Nacional de Sub-23, que están todos o casi todos colaborando de forma totalmente desinteresada, ¿vale? Y no le supone más que trabajo. Entonces, nada, eso, en las últimas 3 temporadas, entre las 3 competiciones vimos unas 244 conmociones, fueron las que se diagnosticaron, solamente las que se diagnosticaron a través de eso, pues de test o de síntomas o criterios 1, ¿no? En División de Honor, pues solo en División de Honor hubo 127 conmociones, ¿vale? Que es una incidencia de unas 10 conmociones por cada 1000 horas de juego, que es muy alta, o es bastante alta, ¿vale? Y la severidad, pues, es también bastante alta, ¿vale? Estamos hablando de que se pierden unas 150 horas, entre unas 100 y unas 150 horas de días perdidos por cada 1000 horas de juego, que es una severidad bastante alta. Bueno, la edad media la veis ahí también, pero vamos, tampoco da mucha información. Y ahí veis la información un poco desglosada por categorías, ¿vale? Luego, pues eso, la duración media de la baja, la global es de 15 días, ¿vale? Tenéis que saber que, o sea, el mínimo es de 12 días. Mínimo, ¿vale? Sí que hay en unos supuestos muy concretos, a rugby profesional se puede bajar a 7 días, pero el mínimo es 12 días, ¿vale? Aunque lo recomendado en rugby comunitario es de 21 días, ¿vale? Vemos que en Iberdrola la media de la baja es de 21 días, que en División de Honor es de 15 días y que en la competición nacional sub-23 es de 13 días, ¿vale? Eso, bueno,
yo creo que se está haciendo un buen trabajo concienciando a la gente y demás, pero eso estaba por debajo de los 12 días. Estaba como si no recuerdo mal, estaba incluso por debajo de 10 días en la primera temporada, ¿vale? Pero bueno, hablando un poco con los fisios, no, con los sanitarios, concienciando un poco a la gente y demás, pues bueno, conseguimos un poco remontar a los 13 días, que está ya por encima del mismo, ¿vale? En la media. Entonces, es muy importante tomárselo en serio porque, como dije antes, pues al final muchas conmociones a lo largo de la carrera deportiva pues está ligado a, pues, a patología neurodegenerativa, por ejemplo, o si yo tengo una conmoción hoy y no sigo con dolor de cabeza y dentro de 3 semanas tengo dolor de cabeza, pero juego un partido, me llevo otra conmoción y tengo otra conmoción, pues, o sea, lo mismo, soy más susceptible de tener la conmoción y cuando la tengo es más grave. Y además puedo cronificar los síntomas, o sea, se me puede caer el dolor de cabeza para siempre, ¿vale? Entonces es muy importante tomárselo en serio, ¿vale? Luego veis la duración media de los síntomas, pues bueno, 3 días y pico, entre 3 y pico y 5 y pico, la media, ¿vale? O sea, hay gente que está con síntomas, pues bastante más. Los puestos más que más comúnmente se conmocionan en estas 3 ligas fueron segundas y terceras líneas durante el tercer cuarto del partido y el cuarto del partido también, ¿vale? Lógicamente, durante la segunda parte del partido, al estar más cansados, la calidad técnica disminuye y, lógicamente, pues se producen más conmociones cerebrales, ¿vale? Es sencillo. La situación donde más conmociones cerebrales se producen es en el placaje, ¿vale? El 74% de las conmociones cerebrales fueron durante el placaje, ¿vale? Solamente, o sea, de cada 10 conmociones, 7 y media fueron en el placaje, ¿vale? Y de cada 10 conmociones, 5 y pico se las llevó el placador, ¿vale? De cada 10, 5 el placador. Entonces, eso, y 2 se las llevó el placador, ¿vale? Y otras 3, pues en rack, en melee, en un atucho, saltando a por el aire, o sea, cogiendo el balón en el aire y cayendo, cosas así, ¿vale? Entonces, tenemos que concienciarnos un poco sobre la importancia de realizar buenos gestos técnicos en el placaje, porque es lo que está muy ligado el placaje a la conmoción cerebral, ¿vale? Lo estamos viendo. Y encima es el placador, es decir, es el jugador que puede influir sobre su técnica en el placaje, porque al final el placado es placado y punto, no puede hacer mucho más. Puede variar un poco cómo cae al suelo, pero poco puede variar. Pero el placador es el que puede modificar su posición, puede modificar cómo llega al contacto con el otro jugador y demás. Entonces, es muy importante esto, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre el tema ahora. Bueno, son unos datos provisionales, sí, ¿sabes? Que eso no lo comenté, pero bueno. ¿Cómo puedo prevenir la conmoción cerebral? Pues ya estoy acabando, ya termino con la chapa. Es complicado de prevenir la conmoción cerebral, es difícil porque al final pues tenemos situaciones de contacto en nuestro deporte que pues va ligado a eso, no hay otra. Entonces es difícil de prevenir, pero algo podemos hacer, ¿vale? Para disminuir el riesgo o las probabilidades de que me toque, ¿vale? No obstante, lo mejor que podemos hacer es identificar rápido la conmoción cerebral y que no se complique con una segunda conmoción cerebral o con complicaciones como el síndrome del segundo impacto, con cronificaciones de síntomas y demás, ¿vale? Entonces, la mayor prevención que puedo hacer en la conmoción cerebral es identificar la conmoción que ya pasó y sacarlo del juego rápido, ¿vale? El casco, que ya sé que es un casco de fútbol americano, pero no había de rugby, no había icono de casco de rugby, no sirve para nada en cuanto al casco en rugby, no sirve para nada en cuanto a la prevención de la conmoción cerebral, ¿vale? Sirve, pues eso, por si me pisan, pues para prevenir el corte y demás, pero en cuanto a la conmoción cerebral no sirve para nada, no ayuda en absoluto, ¿vale? Por lo dicho, porque al final en la fisiopatología que os expliqué antes no influye de nada que esté con un acolchamiento de 3 centímetros en la cabeza, porque no influye en absoluto, ¿vale? La preparación física. Esto en 2 aspectos, ¿no? Por un lado, la fuerza de la masa muscular, ¿vale? Se dice que hay estudios que indican que por cada libra de masa muscular del cuello se disminuye un 5% el riesgo de padecer una conmoción cerebral, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tengo un cuello, un buen sustento, tengo una buena base de la cabeza que al final, cuando yo decelero, cuando llevo un golpe, pues me va a retener un poco pues el latigazo cervical o que me retiene un poco los movimientos de la cabeza, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar
a prevenir la conmoción cerebral. Lo dicho, por cada libra más o menos de masa muscular en el cuello que se aumenta, se tiene un 5% menos de riesgo de conmoción cerebral. Eso es lo que dicen los estudios, ¿vale? Es un poco complicado, ¿no?, de medir así. Pero bueno, para más o menos, pues para que veáis la importancia pues también de la preparación física, del fortalecimiento del cuello y demás. Y por otro lado, porque vimos que, por ejemplo, en España, estamos diciendo que se producen más conmociones en la segunda parte y sobre todo en el tercer cuarto, ¿no? Pero sobre todo en la segunda parte más que en la primera, eso desde luego. ¿Qué puedo hacer? Pues mejorar mi condición física para que aunque yo esté cansado, o aunque yo juegue más minutos o yo tenga una mayor actividad física, no me canse tanto que repercuta negativamente en mis gestos técnicos y entonces acabe haciendo unos placajes de mala calidad que hagan que yo me conmocione o que se conmocione el otro, ¿vale? Entonces, la mayor prevención que puedo hacer también es prepararme bien físicamente, tanto a nivel de fortalecimiento muscular como de capacidad física y también entrenar los gestos técnicos bajo fatiga. Eso es muy importante, entrenar el entrenamiento bajo fatiga para que el cuerpo esté acostumbrado y no disminuya, pues eso, vemos que hay equipos que disminuyen pues a partir del minuto 50, que van, o del 60, que van cuesta abajo, ¿no? O ves que llegan los racks y se tiran directamente. Pues para que eso no, obviamente, si yo llego a un rack y limpio con un buen gesto técnico, va a ser más complicado. Porque voy a intentar no ir a chocar con la cabeza, lógicamente. Va a ser más complicado que me conmocione a que si yo llego a un rack y pimba, me tiro ahí encima porque estoy cansado y no puedo ya, no aguanto más, ¿vale? Entonces, la preparación física es muy importante también en esos sentidos, ¿vale? Y luego, el gesto técnico, lo que estamos diciendo, tanto bajo fatiga como sin fatiga, ¿eh? Es muy importante trabajarlo. Esta infografía la sacamos también hace un par de años. La indica, o sea, lo que indican los estudios, ¿no? Las áreas rojas es donde se conmociona más el placador al placar, ¿vale? Es decir, si el placador impacta contra la cabeza, contra los hombros, contra el tronco, contra el muslo o contra la rodilla o el pie, ¿vale? Tenemos un área roja que es del pecho para arriba y otra que tenemos que es como de las rodillas para abajo, ¿vale? Entonces, el área segura para placar, que lo veis, una como en la cabeza, si yo voy a placar en la cabeza, de cada 88 veces que yo plaque a uno en la cabeza, me voy a conmocionar una vez, ¿vale? Sin embargo, de cada 2.200 veces que yo plaque a uno en el tronco, me voy a conmocionar una vez. O de cada 2.300 veces que yo plaque a uno en el muslo, me voy a conmocionar una vez, ¿vale? Entonces, la cadera también es una zona peligrosa para placar porque es duro y frenas en seco si vas con la cabeza, si vas con una mala técnica, si pones en la cabeza. Lógicamente, si voy contra el muslo y pongo la cabeza, del lado de pongo mi cabeza o le placo con el hombro que no es y pongo la cabeza entre su muslo y mi hombro, pues lógicamente me voy a conmocionar, ¿vale? Es lo que tiene. Entonces, por eso digo que es muy importante trabajar el gesto técnico y sobre todo bajo fatiga, ¿vale? Y luego, obviamente, pues el placador tiene menor riesgo de conmocionarse cuanto más abajo vaya a placar, ¿vale? Pero el placador también se puede proteger a sí mismo, lo dicho, si placa en el tronco o si placa en el muslo, ¿vale? Un jugador, a modo de resumen, un jugador que hace un placaje alto tiene un riesgo 4 veces mayor a tener una conmoción cerebral respecto a un jugador que realiza un placaje legal, ¿vale? Y nada, pues eso era, no sé, vamos, ya está todo más o menos contado. No sé si eso, intenté que sea un poco de ayuda para tanto para los sanitarios como para el público general. Y nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues bienvenidos. Vamos, os respondo a todo lo que pueda, ¿vale?